Bueno, retomamos el desarrollo del tema de hoy. Recién se cortó la clase en vivo y esta es la segunda parte, digamos, de la clase que se las voy a dejar grabada para que ustedes la puedan tener en el campus virtual. Como les decía, la persona, el comienzo de su existencia está previsto y está reglamentado, legislado, mejor dicho, en el Código Civil de la República Argentina. Allí tienen el artículo 19, el artículo 51. Hay otros artículos que también hablan de lo que serían los derechos personalísimos de la persona que están en el Código Civil, pero estos son los más importantes. La Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, fíjense, establece: a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Cuando nosotros analizamos esta ley, lo hacemos a la luz de lo que ya había establecido Argentina cuando suscribió la Convención de los Derechos del Niño, lo que les expliqué recién. Entonces, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y los derechos que se les reconocen, tenemos que siempre recordar que es a partir del momento de la concepción. En San Juan, fíjense, hay una ley que establece el Día de los Derechos del Niño por Nacer y que incluso le ordena al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación que debe difundir el valor de la vida y sus derechos desde la concepción, y que los demás ministerios y secretarías, como por ejemplo el Ministerio de Salud o el de Seguridad, ¿bien? Coordinarán actividades informativas y educativas que promuevan el reconocimiento de los derechos del niño por nacer. Hay una ley provincial también que establece que a los efectos de esa ley y de los derechos que reconoce y ampara esa ley, se reconoce por niño a toda persona física desde el momento de su concepción, en donde se le reconocen una serie de derechos fundamentales como la vida, la salud, la igualdad, que protegen obviamente al niño concebido en el seno materno. Entonces, para que ustedes vean que lo que estamos viendo, independientemente del análisis ético, bioético, que podamos hacer de lo que es el aborto como acción voluntaria dirigida a eliminar al ser concebido en el seno materno, tenemos un análisis jurídico, y en el análisis jurídico que debemos hacer no podemos dejar de analizar las normas que les acabo de transcribir. Fíjense lo que dice la jurisprudencia. La Corte Suprema dijo en un momento que el derecho a la vida es más que un derecho. Es un derecho implícito, ya que el ejercicio de todos los demás derechos dependen de él. El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución. El hombre es el eje y el centro de todo el sistema jurídico y es un fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, es decir, a donde pueda llegar el hombre después del paso por esta vida. Eso lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema. Su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen carácter instrumental. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la libertad sexual, son derechos que son relativos en relación al casi reconocimiento absoluto del derecho a la vida que hace nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y el derecho a la vida desde cuándo? Desde la concepción. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer recién. No lo estamos inventando. Fíjense lo que dice la Corte Suprema en el caso Portal de Belén. El comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los gametos, masculino y femenino, ¿no? Es decir, con la fecundación. Y es existe un humano en estado embrionario. Aquí repite lo que ya hizo en los fallos anteriores. Y después dicen esto: todo método que impide el anidamiento debería ser considerado como abortivo. Acá se está discutiendo, por ejemplo, el efecto que tienen unos anticonceptivos. Principalmente la píldora del día después, pero en general todos los anticonceptivos tienen efecto antiimplantatorio. Se les llama anticonceptivos, pero a veces lo que produce no es solamente la anticoncepción, sino a veces, si la concepción ya se produjo, el anidamiento del embrión o del cigoto en el endometrio de la mujer. Por lo tanto, esos métodos que son fármacos que se venden en la farmacia los fines de semana y es consumido principalmente por adolescentes, la píldora del día después,
tiene un efecto antianidatorio, por lo tanto debería ser considerado o debe ser considerado abortivo. No se debería distribuir en la Argentina. De hecho, este caso, por tal de que llegó a la Corte Suprema, lo prohibió. Lo que pasa es que prohibió un medicamento, el Imediat, pero no la droga, que es la que se sigue utilizando. Se dijo la Corte Suprema en el caso Sánchez. El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, es un derecho natural. Es decir, está más allá de que lo diga o no la Constitución o un tratado. Que para el caso, además, en nuestro país lo dice. Pero aunque no lo dijera, se trata de un derecho natural de la persona. Fíjese lo que dice la Corte, resistente a toda legislación. Es decir, antes de que se dicte una constitución o una ley, ya existe ese derecho, porque es un derecho natural. Y está presente desde el momento de la concepción, lo que ha sido reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional argentina. Ahora bien, ¿qué dice el Código Penal? El Código Penal actualmente establece que el aborto es un delito. Lo dice en el artículo 85. Fíjense, el que causara un aborto será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si lo hiciera sin el consentimiento de la mujer, y se podrá elevar a 15 si del hecho ocurre la muerte de la mujer, y con reclusión o prisión de 1 año si lo hace con el consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se eleva a 6 si el hecho fue seguido de la muerte de la mujer en este segundo caso. ¿Qué dice el artículo 86? Que se les va a aplicar esa pena y además van a tener una habilitación especial por el doble de tiempo al médico, al cirujano, a la partera o al farmacéutico que abusen de su ciencia o arte para causar el aborto o que cooperen a hacerlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no será punible. Es decir, hasta ahora vemos que el Código Penal lo que hace es sancionar que el aborto es un delito. Establece qué penas se van a aplicar y a quiénes. Pero dice que no va a ser punible, lo que no quiere decir que no sea ilegal. Cuando el Código Penal dice que no es punible, dice, esta conducta que es ilegal, nosotros no la vamos a penar. Cuando digo nosotros, ¿quién es? El país, la República Argentina, que sanciona este Código Penal. Por algún motivo que el legislador considera atendible. Yo doy un ejemplo. El artículo 185 del Código Penal dice que no va a ser punible el delito de hurto cuando sea cometido por una persona en relación a sus padres. Es decir, que si un niño le hurta un objeto a su padre o a su madre, el Código Penal dice que no va a ser punible. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que es peor, que se va a producir un daño mayor a la sociedad si yo a un niño que se queda con algo del padre encima lo llevo a cárcel, que si de algún modo encuentro o trato de hallar otra solución a ese conflicto, evidentemente familiar, pero que no es la aplicación de la pena. Ahora, que el Código Penal diga eso no quiere decir que los niños tienen derecho a robarle cosas a sus padres, mejor dicho, a hurtarles. La diferencia entre el robo y el hurto es que en uno se actúa o no con violencia sobre la otra persona. Es decir, no quiere decir que los menores tengan un derecho a hurtarle cosas a sus padres. Lo que dice el Código Penal es que en ese caso no se va a aplicar pena. Bueno, el Código Penal con el aborto pasa lo mismo. Lo que dice el Código Penal es que en algunos casos no se va a aplicar pena. No dice que es un derecho. ¿Y en qué casos no se va a aplicar pena? Cuando el hecho se ejecute para evitar un peligro a la vida o la salud de la madre. Y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Este artículo es del año 1925, que es cuando se sancionó este Código Penal. Después ha tenido modificaciones, pero este artículo no se ha podido modificar nunca. Porque justamente siempre que se pretende modificar, surge el debate y la movilización en el país para que no se modifique. Entonces, desde el año 1925 que está esta norma del Código Penal. Cuando establecieron esta norma, se imaginan que no existían tantos medios al alcance de la ciencia, de la medicina, para evitar un peligro en la vida o en la salud de la mujer que no sea tal vez recurriendo al aborto. Pero hoy por hoy, yo les digo a ustedes que me digan con una mano en el corazón y con el conocimiento que ustedes puedan tener como futuros bioquímicos, ni hablar si esto se lo preguntamos a un médico, si el peligro para la vida o la salud de la mujer no puede ser evitado por otro medio. Prácticamente ya no hay causales que verdaderamente justifiquen para el Código Penal, no hablo desde lo ético, que eso es otro análisis, cometer el aborto y que no sea punible, porque siempre va a haber algún otro medio terapéutico para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Aun cuando comprendamos que la salud se refiere tanto a la salud física como a la salud mental o psicológica, porque siempre va a haber algún tratamiento psicológico, por ejemplo, si se tratase de ese peligro, para atender a una mujer
que corre peligro por estar afectada en base a un embarazo no deseado, antes que recurrir al aborto. El otro caso en que el aborto no es punible es cuando el embarazo sea proveniente de una violación o un atentado al pudor de una mujer idiota o demente, es decir, de una persona que tenga algún tipo de incapacidad mental. En este caso, el consentimiento de su representante legal debe ser requerido para el aborto. ¿Qué pasa? Siempre se discutió si este artículo hablaba de cualquier violación o solamente de una violación sobre una mujer que tenga algún tipo de incapacidad mental. Porque la O produce esa confusión. Violación o atentado al pudor. Entonces algunos entienden que es violación, cualquier violación, o atentado al pudor sobre mujer con algún tipo de incapacidad mental. Mientras que otros dicen no. Entre violación o atentado al pudor no hay diferencia conceptual, es lo mismo. Acá tenemos que entrar en un debate que tiene que ver con la figura penal, que es más profundo. Yo se los estoy resumiendo. Entonces otros decían, y es la interpretación tradicional, al menos desde la jurisprudencia, que cuando hablamos de la acción es el mismo tipo de acción, violación o atentado al pudor. ¿Sobre quién? Sobre una mujer que tenga algún tipo de incapacidad mental. Esa fue la interpretación que tenía la jurisprudencia hasta el año 2012, cuando la Corte Suprema interpretó, y acá soy un poco irónico, después de casi un siglo de vigencia, de más de un siglo de vigencia, bueno, mejor, perdón, de casi un siglo de vigencia, que esta norma se refería a cualquier tipo de violación. Por eso es que la Corte ya asentó un precedente, que es que cuando se trate de una violación, la mujer puede acudir al aborto porque es uno de los casos contemplados en el Código Penal como no punible. No es necesario que la mujer tenga que ser demente y que haya sido violada para poder acceder a la práctica y que no sea punible. Bueno, esa es la situación actual. ¿Bien? Entonces lo que vemos es que el Código Penal establece que el aborto es un delito y que no es punible en tales casos, cuando haya peligro para la vida o la salud de la madre, y que no se puede evitar por otros medios. Ya dijimos que hoy por hoy, con el estado de la ciencia, prácticamente no hay casos en donde no se puede evitar el peligro para la vida o para la salud, que no sea a través de otro medio. Incluso se puede hacer un anticipo, un anticipo del parto. Desde los 6 o 7 meses de gestación, yo puedo adelantar el parto. Entonces adelanto el parto para que la mujer se libere del embarazo, si es que le produce verdaderamente una situación traumática, pero no pongo en peligro la vida del feto y del bebé. Ese podría ser otro de los medios, ¿no? Sin embargo, hemos estado ante pedidos de aborto de embarazos de hasta casi 9 meses. Entonces lo que vemos es que en realidad hay prácticamente un ensañamiento y en tratar de lograr el aborto a toda costa. O en casos de violación o atentado al pudor, que debe ser sobre una mujer idiota o demente, es decir, con incapacidad mental. Solo que con la última interpretación que hizo la Corte, se entiende que sería en cualquier caso de violación. Ese es el caso de la Corte Suprema, en donde se resolvió lo que yo les acabo de explicar recién, y respecto del cual podemos hacer todo un análisis jurídico más profundo. Por ejemplo, que la Corte actúa en una causa abstracta, porque en realidad el aborto ya se había hecho, porque esto lo había resuelto antes el Tribunal Superior de Chubut. Habló de un derecho, cuando yo les acabo de explicar que aquellas acciones que no son penadas por el Código Penal no implica que sean un derecho. Habla de interrupción del embarazo, es decir, utiliza un eufemismo, porque interrumpir un embarazo es practicar un aborto. Nosotros no decimos que se interrumpe la vida de una persona que va caminando por la calle y que viene un asaltante y le quita la vida. Nosotros hablamos de un asesinato, no hablamos de que le interrumpieron la vida. Cuando una chica es violada, no decimos que vino un violador y le interrumpió una vida sexual pacífica y libre, sino que decimos que la violó. Entonces, ¿por qué hablar de interrupción del embarazo y no de aborto?
Aquí se utiliza un eufemismo que es una técnica que se emplea desde los sectores proabortistas para promover justamente esta práctica. Se limita la objeción de conciencia y se pretende obligar a todas las autoridades sanitarias del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias, rompiendo el esquema federal de autonomía, y tratándoles de imponer una práctica que hasta el día de hoy no ha sido legislada por el Congreso Nacional. Un fallo no legisla, una sentencia de la Corte Suprema no tiene la fuerza de una ley que se puede imponer a todos, sino que se aplica al caso concreto. Y además lo que se logra con este tipo de relajación es la impunidad del violador. Porque si nosotros en lugar de preocuparnos por perseguir al violador, nos preocupamos porque la mujer pueda acceder al aborto, lo que le estamos facilitando, lo que estamos haciendo es facilitándole la tarea al violador. Pensemos que la mayoría de las violaciones se producen en ámbitos intrafamiliares, donde hay un abuso de poder. El padre o el padrastro sobre la hija, el jefe sobre la empleada, digamos, son siempre situaciones en donde hay un abuso de poder. El violador siempre se aprovecha de una relación de poder que tiene sobre la víctima. Entonces, si nosotros garantizamos el aborto, lo que estamos haciendo es facilitándole las cosas al violador, porque lo único que va a hacer ahora es obligar a esa misma víctima a que vaya a un hospital y se practique un aborto para que él la pueda seguir violando. Entonces, bueno, son todos análisis que podemos hacer a partir de lo que fue ese fallo, que para la bioética personalista, que es la corriente que nosotros seguimos, fue nefasto. Nefasto. Además, jurídicamente hablando, desconoce toda la normativa que yo les expliqué al principio, que protege la vida desde la concepción, la vida del feto, ¿no? Del embrión, del bebé. Bueno, pero esa es la situación que tenemos en la Argentina. Se han ido sancionando protocolos de aborto no punible en varias ciudades del país. San Juan todavía no ha establecido un protocolo de salud que regule lo que se llamaría el acceso al aborto no punible. Y en definitiva, todos los años se renueva la lucha de sectores proabortistas para que el Congreso sancione una ley que modifique el Código Penal y establezca que el aborto no va a ser más un delito y que además lo establezca como derecho. Nosotros el análisis que hacemos es que esas campañas, más allá del análisis ético que se puede hacer, jurídicamente hablando son inadmisibles, porque si el Congreso sanciona una ley que despenalice el aborto y que además lo reconozca como derecho, y que obligue a que los hospitales y sanatorios y clínicas y médicos y demás profesionales de la salud lo tengan que realizar, estaría desconociéndose todo lo que es el ordenamiento jurídico superior, esos tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha suscrito y que garantizan el derecho a la vida desde la concepción. Entonces nosotros afirmamos que para sancionar una ley de ese tipo, de sancionarse sería inconstitucional, y que para que pueda tener vigencia debería además modificarse la Constitución, para lo cual se tiene que seguir otro proceso que es mucho más complejo. Se tiene que dictar una ley de necesidad de reforma constitucional, se tiene que llamar a una convención constituyente, se eligen convencionales, se reúnen y discuten la Constitución, porque es la única forma de poder sacar de la Constitución el texto que dice que esos tratados internacionales que les acabo de explicar tienen jerarquía constitucional. Es decir, hay una barrera jurídica muy grande, insoslayable, pero que bueno, evidentemente hay algunos sectores, incluso jurídicos, es más, hay constitucionalistas reconocidos desde el derecho constitucional que están a favor, lo cual verdaderamente desde la argumentación jurídica no resisten mayor análisis, pero claro, la cuestión ideológica que hay detrás es mucho más fuerte que toda argumentación racional, científica, que podamos hacer sobre el tema. Independientemente de además
algún tipo de análisis religioso, teológico, que también podemos hacer y que es válido, porque, a ver, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. La vida religiosa de cualquier persona es innegable que puede existir y además es un derecho humano fundamental. Entonces, tampoco hay que minimizar todo tipo de análisis que también, insisto, también se puede hacer. Pero antes hay una cuestión científica, jurídica, ética, filosófica, que circunda sobre el tema, que envuelve al tema, y que nosotros desde aquí tratamos de transmitirles a ustedes como alumnos de una carrera universitaria que se relaciona con el sistema de salud pública. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, esos son los temas que se deben introducir en el debate público, democrático, que siempre se genera sobre esta cuestión. En esta clase, se imaginan que yo he hecho un análisis y una exposición muy breve. Hay mucho más para profundizar. Y en definitiva, en el material de estudio que ustedes tienen, lo tienen más desarrollado. Independientemente de que no deja de ser material bastante limitado, pero con las citas y las remisiones correspondientes a bibliografía mucho más profunda, mucho más desarrollada, por supuesto por docentes y autores con mayor autoridad y solvencia científica, que ustedes también pueden, a la que ustedes pueden y deberían recurrir para estudiar estos temas. Lo cierto es que hay una cuestión ideológica muy fuerte. Se ha tomado la bandera del aborto legal como parte de lo que sería el postulado del feminismo, de los movimientos que bregan por la lucha de los derechos de la mujer, que sin duda que tienen contenidos muy loables. La lucha contra la violencia contra la mujer, contra la violencia que incluye desde la agresión hasta el asesinato de mujeres, la discriminación en los ambientes de trabajo, el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad, en la familia, en la empresa. Sin duda que hay cuestiones que los movimientos feministas vienen reclamando y que son verdaderamente muy atendibles. Lo que pasa es que después llega un momento en que se empiezan a mezclar ciertas cuestiones y se toma, y ya entramos en una ya cuestión muy ideológica, en donde se considera que la mujer, la carga de la maternidad, es una cuestión natural, biológica. Pero estos grupos lo comienzan a ver como un factor de dominación sobre la mujer, de la sociedad sobre la mujer y sobre todo del mundo machista sobre la mujer. Hablan del patriarcado, hablan de la dominación, entonces dicen que la maternidad, que es un hecho natural, es utilizada por el patriarcado para dominar a la mujer. Entonces, liberar a la mujer de la maternidad es una forma de liberarla, de obtener la conquista de sus libertades, que en algún momento tenía de la historia, y ahí entramos ya en un análisis de la antropología histórica a la que remiten estos grupos feministas, y que en algún momento se revirtió. Otros dicen que la mujer en realidad siempre fue dominada, entonces lo ven como entonces, ¿qué ven en esto? Que el aborto, como derecho, es la forma de garantizar la libertad de la mujer, de liberarla de un factor de dominación que es abusar de lo que es la maternidad, que es un hecho biológico y natural, y por la cual la sociedad machista se aprovecha de la mujer. Entonces acá es donde se comienza a confundir y a entremezclar todo, y es por eso que estos grupos han levantado la bandera del feminismo, y dentro del feminismo el aborto como
un instrumento de lucha. ¿Qué pasa? Muchas chicas se ven atraídas por el discurso de no violencia, perfectamente loable, no discriminación, perfectamente loable, de protección de la mujer, perfectamente loable, y se dejan llevar también por el discurso del proaborto. Lo cierto es que también lo que nosotros vemos, lo que se estudia desde la bioética personalista, es que el aborto es promovido por organismos e instituciones internacionales que en definitiva ven en el aborto, la anticoncepción y todas estas cuestiones que están íntimamente relacionadas unas con otras, como una forma de lograr implementar el control de natalidad. Entonces, ¿qué hacen? Demagógicamente se aprovechan de la lucha que tienen los grupos feministas, a veces con cierta ingenuidad, para que ellos sean los que pidan la implementación de este tipo de prácticas y que en definitiva a lo que verdaderamente conlleva es a un control de natalidad, sobre todo en países en subdesarrollo, como el nuestro, como la mayoría de los de América Latina o África. Y fíjense, son países en donde están las mayores reservas de agua, energía, alimentos. Entonces, digamos, la maniobra es tan evidente, pero no todos la pueden ver. Esto da para mucho más, chicos. La verdad que podríamos estar hablando mucho de esto. Yo simplemente les voy dando disparadores. Lo cierto es que muchos de estos temas, la mayoría, están desarrollados en el material que ustedes tienen para estudiar y en la bibliografía citada en ese material que ustedes tienen para estudiar. En ese mismo material está desarrollado los argumentos que se utilizan para promover el aborto como derecho de la mujer, para promover el aborto, para promover la legalización del aborto. Y al mismo tiempo nosotros tenemos desarrolladas allí las refutaciones ante esos pseudo argumentos para nosotros que se pretenden promover para lograr la legalización de esta práctica. Entonces ustedes van a tener en ese material un análisis ético, biológico, médico, científico de esta cuestión. Partimos también, obviamente, del análisis que tiene que ver con cuando se produce el inicio de la vida humana, que es un análisis que nosotros también tenemos en cuenta cuando estudiamos fecundación asistida, técnicas de fecundación asistida, y después el análisis jurídico que yo les acabo de realizar. Bueno, chicos, yo los dejo. La próxima semana seguimos. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy.